Buenas noches con cada uno de los presentes. Nuevamente me presento, la licenciada Yesenia Calderón Domínguez. Estoy en esta oportunidad para poder complementar las clases que venimos desarrollando en nuestro curso de legislación laboral. El día de hoy, la clase programada es desvinculación laboral. Voy a proceder en estos momentos a compartir pantalla. La dinámica es la que venimos trabajando hasta el momento, participativa, ¿sí? Todos los casos prácticos que ustedes tuvieran, me lo hacen saber, lo dejan en el chat y conforme vayamos avanzando, yo voy a ir absolviendo las dudas que ustedes tengan. ¿Sí? Este tema es muy importante, no solamente como gestores de recursos humanos, que muchos de ustedes lo son, sino también como trabajadores para que puedan conocer cuáles son sus derechos e incluso también puedan ustedes absolver dudas de personas cercanas, porque esto es un tema muy común, muy usado y muy hablado. ¿Sí? Sin más preámbulo, voy a dar pase a la presentación para empezar. Una manito para ver si ya pueden ver mi pantalla, ¿me confirman? Gracias, gracias. Empezamos. ¿Qué vamos a lograr al finalizar esta sesión? Que ustedes puedan conocer los conceptos esenciales. Como les he dicho, en una clase tan corta no van a conocer a profundidad, pero sí lo esencial relacionado a la desvinculación laboral en el Perú, ¿sí? En el Perú. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver la definición, cuáles son las causas de una extinción, cuál es el procedimiento, los aspectos económicos y las recomendaciones para una correcta desvinculación. ¿Okay? Antes de esto me gustaría saber qué ustedes conocen por desvinculación laboral. ¿Qué es desvinculación laboral? A ver, ¿qué es desvinculación laboral? Ponemos acá en el chat y los leo. ¿Sí? Buenas noches, Xiomara. ¿Qué es desvinculación laboral? A ver. ¿Sí? Término de contrato. ¿Qué más? ¿Qué más entienden por la desvinculación laboral? Ok, muy bien, Xiomara. Xiomara ha mencionado la subordinación, que era un elemento esencial del tema contractual. Qué bueno que ya estemos usando los términos correctos. Sí, está relacionado, Stephanie, muy bien con el contrato, ¿correcto? ¿Cuándo inicia un vínculo laboral? Con un contrato, ¿no? ¿Cuándo finaliza el vínculo laboral? Con la desvinculación. Vamos bien, vamos bien. Entonces, ¿qué es la desvinculación entonces? La desvinculación es un proceso, recuerden, es un proceso. ¿Qué quiere decir un proceso? Que tiene una serie de etapas. Y esto, ¿cuál es el fin de este proceso? Es finalizar el vínculo laboral y o contrato. ¿Por qué pongo el vínculo laboral? Porque recuerden que el contrato no solamente es un tema escrito, ¿no? Recuerden que a veces contrato es un vínculo que forma trabajador y empleador, no necesariamente tiene que ver un documento escrito. Y esto es conforme a la normativa aplicable. Hay una normativa, hay una base legal. Y esto es la formalización de la extinción del vínculo. Si bien es cierto, con el contrato se formaliza, hay una formalidad de que hay un vínculo entre trabajador y empresa, con la desvinculación, esto es el fin, se rompe el vínculo. ¿Ok? Entonces, no olvidar eso, por favor. Esta es la base legal. En este decreto supremo vamos a encontrar toda la información relacionada con la desvinculación laboral. Entonces, tenemos que saber que hay causas de extinción del contrato de trabajo, ¿sí? Hay causas de extinción del contrato de trabajo. ¿Cuál es una de esas causas? Es si existe un fallecimiento del trabajador o del empleador. Quiere decir que, por ejemplo, si un trabajador, ¿no? Ustedes tienen su empresa y un trabajador fallece, desde ese fallecimiento, eso ya es una causal de extinción del contrato de trabajo. Y si pasa al revés, si el empleador es el que fallece, ¿sí? Si el empleador es el que fallece, la empresa con ello podrían dar la formalidad
de que se extinga la relación laboral. Profesora, ¿qué pasa si la empresa, hay herederos, ¿no? O sea, el empleador, el dueño de la empresa tiene sus herederos, ¿sí? Y ellos deciden continuar. O sea, si la empresa no finaliza, mejor dicho, no cierra la empresa, sino los herederos todavía siguen ahí, si es, no es que hay una obligación, ¿ah? No, profesora, ese dueño tiene un hijo y el hijo sí o sí tiene que asumir la empresa y no me puede dejar sin trabajo. No, ahí por eso lo he resaltado. Es una voluntad de los herederos. Si los hijos o los herederos de este empleador que ustedes tienen deciden continuar con la operatividad de la empresa, el contrato se mantiene con sus condiciones que tenían ustedes a la fecha, ¿sí? Entonces, cuando pasan estas dos situaciones, por fallecimiento de trabajador o empleador, es una causal de extinción del contrato de trabajo, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta ello. A ver, sobre esta causal de extinción, sobre el fallecimiento, ¿sí? ¿Tenemos alguna duda, alguna consulta? ¿Sí? Vamos a ir paso por paso, porque acá hay 8 causales de extinción. Entonces, quiero que uno por uno hay que ir viendo si hay dudas, ¿sí? Sobre el fallecimiento, ¿hay alguna duda? Queda claro. Si queda claro, hacemos manito arriba, ¿sí? Para poder continuar con la siguiente. Fallece el trabajador o fallece el empleador, causa de extinción válida. Ok, queda claro entonces. La otra causa es la renuncia voluntaria. La renuncia voluntaria es un acto unilateral del trabajador. Ustedes como trabajadores pueden renunciar de manera voluntaria, porque recuerden que uno de los principios del contrato de trabajo es algo voluntario. No hay una fuerza, no hay una obligación, como les decía, ¿no? Nuestros padres nos pueden decir, yo quiero que trabajes, te obligo, pero al final cuando hay el contrato, hay una voluntad de partes, ¿no? Tampoco la empresa tiene la obligación tampoco de contratarnos, ¿no? Entonces, la renuncia es una decisión unilateral del trabajador. Yo, trabajador, no me siento cómodo en la empresa o tengo por motivos personales, por las razones que ustedes consideran, yo decido renunciar. No me voy de un día a otro de la empresa, no. Yo presento por escrito, con 30 días de anticipación, mi carta de renuncia. El empleador, la empresa, ¿te puede exonerar de este plazo? Puede exonerarte, ¿sí? Puede exonerarte. Pero si, por ejemplo, el empleador no te exonera, ¿sí? ¿Sí? Tú podrías negociar y decir, ok, que no sean 30, que sean 20, que sean 15. Si no hay un acuerdo, tú tendrías como trabajador estar tácitamente en la obligación de quedarte durante todo ese plazo. Pero como también no existe algo que te obligue, que tienes que ir, porque recuerden que hay una voluntad de partes, si tú decides ya no asistir, al final sales con un despido por falta grave, como abandono de trabajo por 3 días consecutivos. Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta relacionado a la renuncia voluntaria. Relacionado a la renuncia voluntaria, la causa de extinción número 2 que estamos viendo, ¿hay alguna duda, algún caso práctico, algo que ustedes les haya sucedido o tengan consultas sobre la renuncia voluntaria? ¿Ninguna? Manito arriba entonces para saber que quedó claro sobre la renuncia voluntaria. Gracias, Yola, gracias, Francisco. Entonces, seguimos. Término de contrato, ¿ya? Esto es si bien es cierto, el contrato es un acuerdo de partes, en el contrato está de manera expresa cuando vence el contrato como tal, cuando vence esa subordinación entre estas ambas partes, ¿no? Ahí indica, por ejemplo, hasta el 31 de agosto. Cuando está esa fecha establecida en el contrato, eso significa término de contrato. Es una causa de extinción. Entonces, no hay un deber que la empresa te comunique con días de anticipación la no renovación. Tú ya sabes cuándo finaliza tu contrato finaliza el 31 de agosto, el trabajador ya tiene que ir previendo que en esa fecha va a ser su desvinculación.
Pero para que esta causal se aplique de manera correcta, ustedes como gestores de recursos humanos tienen que asegurar que el contrato esté debidamente celebrado. ¿Qué quiere decir esto? Que esté correctamente redactado, ¿sí? Sus contratos tienen que tener las cláusulas mínimas, fecha de inicio, fecha de fin, para que ustedes puedan tener en cuenta ello, ¿sí? Esa es la causa de extinción por término de contrato. Entonces, ya estamos viendo 3 causales de extinción. Acá, sobre término de contrato, ¿hay alguna duda? A ver, Xiomara, acá dice, ¿qué pasa? Supuestamente el trabajador ha renunciado voluntariamente, pero en realidad no fue así. Eso se tiene que demostrar, ¿sí? Si, por ejemplo, el trabajador ha renunciado voluntariamente, la empresa, el empleador debe tener un documento formal donde el trabajador haya firmado indicando renuncia a tal fecha, ¿sí? Con ese documento, el empleador, ante una demanda, puede de alguna manera objetar que fue una renuncia voluntaria. Si en realidad no fue así, si por ejemplo te dice Xiomara, estás con tu empleador y sabes que el empleador te dice, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero despedirte porque es un proceso muy engorroso. Acá tengo ya tu carta redactada, te estoy apoyando, ¿no? Fírmalo nada más y con eso es tu renuncia. Entonces, tú ante un juez, ¿cómo demostrarías que te han coaccionado para que hagas ello? Es poco probable que lo puedas demostrar, porque ahí está tu firma, tu redacción, ¿no? Entonces, sí se figura una renuncia voluntaria. Claro, esa obligación que hacen a los trabajadores como para que renuncien, el trabajador tiene que tener las pruebas suficientes para que ante un juez demuestre que ha sido coaccionado. Si el trabajador demuestra que ha sido coaccionado, sí puede haber una reposición, una indemnización, pero si no ha sido de esa manera, si no el trabajador ha presentado su carta de renuncia, no habría inconveniente por lado de la empresa. A veces los trabajadores, los jóvenes sobre todo, por desconocimiento, firman nada más esa renuncia y con ello ya están dejando sin efecto algún despido como tal. Eso sería la respuesta para el caso de Xiomara. Ahora pasamos a ver, Luis, los despidos, ¿sí? Exacto. Entonces, Francisco, en el caso de la renovación, tu contrato finaliza, por ejemplo, el 31 de agosto, ¿ya? Supongamos que tu contrato finaliza en el 31 de agosto. El empleador no tiene la obligación de avisarte días antes que te va a renovar. No tiene la obligación. ¿Lo puede hacer? Sí lo puede hacer, pero no tiene la obligación. Y tú tampoco podrías, si tú, por ejemplo, el 31 de agosto la empresa te dice, Francisco, te voy a renovar un mes más, y tú dices, no, no quiero, ellos no te van a decir, no, que estás incumpliendo, no, tú estás cumpliendo hasta el 31 de agosto. No, pero yo te necesito para campaña, necesito que estés el 31 de diciembre. Tú, Francisco, como trabajador, estás en la potestad de no firmar tu renovación y no tienes que avisar con anticipación. No es una renuncia, porque tú contractualmente estás cumpliendo con los plazos que indica tu documento, tu contrato. ¿Okay? Entonces, hemos visto ya 3 causales de extinción. A ver, en el chat me escriben cuáles son esas 3 causales de extinción. ¿Sí? ¿Cuáles son las 3 primeras causales de extinción? A ver, en el chat los leo. Acá está. ¿Cuáles son las 3 primeras causales de extinción de contrato? Acá lo pongo en el chat. ¿Cuáles son las 3 primeras que hemos visto? A ver, hay que escribir, por favor, para interactuar. ¿Cuáles son las 3 primeras? ¿Sí? A ver, Francisco, Stephanie, Yola, Xiomara, ¿cuáles son estas 3 primeras causales de extinción de contrato que hemos ya compartido? A ver, Juan. Sí, vamos a responder, Juan, tu pregunta. Lo voy a tener acá en cuenta porque vamos a hablar de los despidos también, ¿sí? Pero vamos a ir paso por paso, por favor. Entonces, sobre las 3 primeras que hemos visto, para cerrar la idea, me confirman por el chat cuáles son las 3 primeras causales. Fallecimiento, muy bien. ¿Cuál es la otra que hemos visto? ¿Cuáles son las otras 2 términos de contrato, Caterina? Excelente. Nos falta una. ¿Cuál es la otra?
¿Cuál es, Xiomara, la desvinculación laboral unilateral? ¿Cómo se llama? Renuncia, ¿ok? Fallecimiento, renuncia y término de contrato. Esas son las tres primeras. Entonces, pasamos a las tres siguientes. Esto es el mutuo acuerdo o coordinación, o como coloquialmente se conoce, que es el mutuo disenso. El mutuo disenso es un acuerdo entre partes para poder tener fin a la relación laboral. Profesora, ¿eso se tiene que informar al Ministerio de Trabajo? ¿Tiene un costo para la empresa? No, es gratuito. Incluso ustedes pueden descargar de internet, en la misma página del Ministerio de Trabajo, los modelos de convenio de mutuo disenso, cambian los datos, lo llenan sin ningún problema. Pero en la práctica estos convenios de mutuo disenso tienen un tema económico que vende a ser un incentivo. Por ejemplo, yo ya no quiero que yo la trabaje para mi empresa, no quiero despedirla, ¿no? Tampoco ella va a renunciar. Entonces quedamos en que yo le voy a dar una gratificación extraordinaria o le voy a dar un incentivo para que ella se vaya. Quedamos en 5 sueldos. Ella acepta, me firma ese documento, ambos firmamos, ¿sí? Igual le tengo que hacer su liquidación, ¿sí? Esto no quita lo otro, igual le hago su liquidación. Y esto tampoco impide que más adelante ella me demande por algún tema, por otro tema. O sea, no te quita que no, con esto ya no me van a demandar, no. O sea, sí puede hacerlo también, pero por otro tema. Esto es el mutuo disenso. Mutuo disenso, ¿ok? Sobre el mutuo disenso, duda, consulta, mutuo disenso, duda, consulta que hubiera. Ninguna. Ok, seguimos. Ahora hablamos de la invalidez absoluta permanente, no temporal, permanente. ¿Sí? Esta invalidez puede ser por una enfermedad que el trabajador puede haber desarrollado en la empresa, una enfermedad que el trabajador tenga, no por motivos de la empresa, por un accidente de trabajo, independientemente la causa. ¿Sí? Esto lo ampara un artículo, que es el artículo 13, que habla de la invalidez absoluta, ¿ya? O sea, el trabajador ya no puede desarrollar sus funciones, o sea, está invalidado totalmente de realizar sus actividades. Y esto no es que yo, empresa, digo, no, yo te veo que todavía no estás sano, no, invalidez absoluta, te despido, no. Esto tiene que ser declarado, fundado con documento, por una junta de Colegio de Médicos del Perú, o sea, eso no es algo, incluso ustedes como empleadores hacen esa solicitud para que pase el expediente de su trabajador y pueda salir el tema de la invalidez absoluta. ¿Qué dice la norma? Que esto quiere decir que el trabajador, el igual o mayor del 66.66, así son los números que lo dice como tal, tenga esa incapacidad de poder realizar y ya lo declaran fundado. Con esa invalidez, eso ya es una causa de extinción. Pero igual, recuerden, con todos sus beneficios, con su liquidación, como corresponde. Profesora, y acá, por ejemplo, yo puedo hacerle un convenio de mutuo disenso, sí podrían hacerle, pero esto ya no sería por invalidez, ya sería otro. Eso es una causal de extinción diferente a la del mutuo disenso, para que lo puedan tener en cuenta. Acá, sobre la invalidez, ¿hay alguna duda, alguna consulta? Ninguna. Continuamos. La jubilación, ¿sí? Recuerden que la jubilación es obligatoria automática a los 70 años de edad, ¿sí? Pero pueden extenderse y el trabajador pueda estar laborando algunos meses más, sí. Sí se puede, pero eso tiene que estar escrito, por escrito. Pero, por ejemplo, si un trabajador ya quiere acogerse a la jubilación porque ya tiene sus aportes correspondientes, lo puede hacer, también lo puede hacer, ¿sí? Y es voluntario, ¿ok? Estas son las tres causales de extinción siguientes, las que hemos visto. Hemos visto la invalidez, hemos visto la jubilación y hemos visto el mutuo disenso. Sobre esas tres, ¿hay alguna duda, alguna consulta? ¿Sí? Acá lo pongo en el chat. Acá. Sobre estos tres temas siguientes, ¿hay alguna duda, alguna consulta?
Exacto, Yola. Uno puede adelantar, sí, pero no es que si ya llegaste a tu cantidad que corresponde para que puedas acceder a tu jubilación, sí se puede. Profesora, de repente ustedes han visto en algunas empresas que hay programas de retiros incentivados, ¿sí? Hay en algunas empresas del Estado hay programas de retiros incentivados por edad, desde los 65 años hacia adelante. Si bien es cierto, este es un programa de jubilación, la desvinculación como tal sale con un convenio de mutuo disenso, porque la jubilación, como la norma lo indica de manera expresa, es a través de la edad o a través de una solicitud expresa del trabajador indicando que ya cumplió sus cuotas como aportante y desea jubilarse para que pase a ser pensionista. Arturo, si firman un mutuo disenso, hay posibilidad, eso no te libra que el trabajador más adelante pueda hacerte una demanda o un reclamo. ¿Sí? Es lo más amigable es que no suceda. De 5 casos pasará uno, ¿sí? Porque en el mutuo disenso tú tienes la posibilidad de negociar con tu empleador cómo vas a retirarte de la empresa. Dame 2 gratificaciones extraordinarias, dame un incentivo, ¿no? Juan, recuerda que tú no puedes renunciar a tus derechos y en los beneficios sociales, ¿sí? Son tus derechos. No podrías renunciar. Y en ninguno de lo que hemos mencionado renuncias a tu derecho. Por ejemplo, como le indiqué, en el caso del mutuo disenso, paso a compartir nuevamente pantalla, ¿sí? Persiste el deber de liquidar y pagar los beneficios del trabajador, ¿sí? No es que te excluye, no es que, ok, yo te entrego un incentivo o te entrego una gratificación extraordinaria y ya no te pago tu liquidación. No, hacemos el mutuo disenso y yo te voy a dar algo más de lo que es tu liquidación, si es algo más. ¿A qué te refieres, Juan, con el saldo que realmente te correspondería? ¿Cuál sería el saldo? ¿Por qué? Porque la empresa tiene la obligación de pagarte tu liquidación. Claro, en el caso, como les dije, cuando hay un contrato a plazo fijo, ¿sí? En los contratos de plazo fijo tiene que indicar de manera expresa el fin de labores. ¿Cuándo es la fecha fin de labores? Ah, ok. Si existe un convenio de mutuo disenso y no te pagan como está expreso de esa manera, sí puede haber un reclamo. ¿Por qué? Porque en el convenio de mutuo disenso te entrego tu liquidación y te entrego un cheque aparte también por el acuerdo que se está dando. Y eso también lo incluyo como un concepto que te estoy entregando, como una suma graciosa dentro de tu liquidación. ¿Qué ha pasado en algunas empresas? Y lo he visto también, es que, por ejemplo, como es una cantidad muy fuerte, te pago en 3 armadas. De repente por ahí va tu pregunta, Juan. Y a la segunda armada, hasta ahí te pagan y la tercera ya no. ¿Hay una posibilidad de reclamo? Sí, porque tú en tu convenio de mutuo disenso tienes que asegurarte que de manera expresa haya habido siquiera ese cronograma de los pagos, que haya habido ese acuerdo. Eso es importantísimo, Juan, que lo puedas tener en cuenta. ¿Sí? Si tú dices que vas a pagar en 3 partes y eso está escrito, eso se tiene que cumplir. Si no se cumple, también hay un tema de una demanda por un incumplimiento, porque estaría la empresa obrando de mala fe. ¿Okay? Entonces, recordar esos 3 últimos causas de extinción, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las causas de extinción que tenemos? Fallecimiento, ¿sí? Fallecimiento, renuncia, ¿sí? Renuncia voluntaria, término de contrato, mutuo disenso, ¿sí? ¿Cuáles más? Jubilación y la invalidez. Vamos 6, ¿sí? Vamos 6 y nos falta 2 más. Nos falta el despido, que esto sí, como la renuncia era una decisión del trabajador, el despido sí es una decisión del empleador. El empleador decide ya no mantener la relación laboral contigo y te despide. Esta decisión es válida siempre y cuando hay una causa justa. Y esa causa justa es una causa grave y eso está prevista en la ley. Y eso tiene que ser comprobada, ¿sí? No se me puede ocurrir que mañana viene Yola a trabajar y yo le digo despedida, sin causa. No, porque hay un procedimiento incluso como tal.
¿sí? Hay un procedimiento, esto tiene que ser debidamente comprobado. ¿Okay? Este es el despido. Y por último, también cuando hay una causa objetiva, ¿no? Por ejemplo, un caso fortuito, la fuerza mayor, no sé, la empresa se incendia, fuerza mayor, no era lo que se esperaba, ¿sí? Entonces la empresa decide ponerle fin, liquida, la empresa se liquida por temas económicos también, quiebra, hay una reestructuración patrimonial, ¿no? Entonces esos son supuestos que hacen que haya un término de contrato, pero no para una persona, sino para todos los trabajadores de esa empresa. ¿Ok? Entonces, estas son las 8 causas previstas legalmente en nuestra legislación peruana sobre la extinción del contrato de trabajo. ¿Y hasta acá alguna duda, alguna consulta que tuvieran? ¿Duda, consulta que tuvieran? Me dicen, por favor. ¿Sí? ¿Dudas sobre sobre estas 8 causas de extensión del contrato? ¿De extinción del contrato? ¿Alguna duda? Ahora vamos a ver también los tipos de despido, Francisco, ¿sí? Ahora vamos a ver. A ver, voy a dar unos 2 minutitos para que puedan ir poniendo sus dudas y consultas en el chat. Todas, exacto, Catherine, todos tienen derecho a su liquidación. Yola, en el caso de una modalidad contractual a plazo fijo, que dentro de esto también tenemos el contrato de temporada, que es para atender actividades en ciertas épocas del año, me imagino que te refieres a ese tipo de contrato. ¿Es correcto? ¿Me confirmas, por favor? Ah, ok. Ok, en una empresa agrícola, ya, pero en el caso de las empresas agrícolas es un régimen agrario, o sea, es un régimen totalmente diferente. Y acá los contratos por temporadas es, por ejemplo, en la época de veda, ¿no? En cada ciertos, ¿cómo se podría decir? En cada cierto siglo se va repitiendo esa actividad y al trabajador ya como tal lo llaman para que puedan realizar esas funciones. Recuerden que el trabajador como tal, o sea, no está obligado. Porque agrícola, la necesidad, o sea, es una necesidad permanente de la empresa. No va a ser o sea, me parece, ¿cómo le podrían, por ejemplo, poner a una empresa agrícola un contrato de temporada si al final van a hacer actividades del core como tal? Acá es realmente en ciertas épocas del año. Por ejemplo, hay empresas que realizan el tema de los mantenimientos, ¿sí? De los mantenimientos de las embarcaciones, y eso lo realizan en ciertas épocas del año, porque luego no pueden realizarlo. Entonces lo contratan por esos periodos nada más. Si yo te contrato por 2 meses
O sea, cubro mi necesidad y lo dejo de manera expresa en el documento, en su contrato, y nuevamente yo lo puedo llamar y le hago nuevamente, o sea, su duración, o sea, va a tener vigencia sí o sí. Eso es para que lo puedan tener en cuenta. Y hay rangos, incluso rangos de horas, o sea, es como un contrato como tal. A veces se confunde mucho el contrato de temporada, ¿sí? Con el contrato por un tiempo determinado, un contrato eventual. O sea, son modalidades contractuales diferentes para que lo puedan tener en cuenta, ¿sí? Ok. Continuamos. ¿Cuáles son los procedimientos de desvinculación? Vamos acá a hablar diferentes matrices, ¿sí? Vamos a empezar con los gerentes y personal de confianza. La normativa peruana no tiene una formalidad de cómo realizar esta desvinculación como tal, pero ya han pasado jurisprudencia, ¿sí? Donde han indicado que sí o sí el retiro de confianza debe ser por escrito, debe ser comunicado. Y, por ejemplo, si en el caso de Yola es jefe de recursos humanos. Ella entró como jefa de recursos humanos y luego ascendió a subgerente y luego pasó a gerente. Le quitan la confianza como gerente y ella puede retornar a su puesto por el cual fue contratada, que fue como jefa de recursos humanos. No hay ningún inconveniente, no la han despedido, ni nada, pero si no le dan la oportunidad, le dicen no vas a estar como jefa, entonces ahí vendrían a hacerle un despido arbitrario y ahí sí corresponde la indemnización. ¿Sí? Recuerden que si yo entro de frente a ese puesto de confianza, me quitan la confianza y no pasa nada. Pero si yo en la empresa he hecho línea de carrera, sí puedo retornar a mi puesto iniciales que he ido escalando para que lo puedan tener en cuenta. ¿Sí? Esto es relacionado a los gerentes y al personal de confianza. Profesora, si no cumplo mis metas, ¿me pueden despedir? Hay un procedimiento legal por despido por capacidad y esto está relacionado al cumplimiento de metas. Y se le tiene que otorgar al trabajador un plazo para que demuestre, no es que no cumples tu meta, ¿sabes qué? He visto, Xiomara, que no rindes, hoy día me he dado cuenta que hoy no rindes, te despido. No, ¿no? Tienes que comunicar al trabajador, ¿sí? Tienes que comunicar al trabajador y el trabajador tiene que demostrar que sí ha incumplido. O sea, y tienes que tener las estrategias para poder acreditar realmente que hay un bajo rendimiento. ¿Sí? ¿Cómo? A través de evaluaciones de desempeño, a través de evaluaciones periódicas, para que ellos sepan si están rindiendo. Profesora, si yo a un trabajador le hago evaluaciones de desempeño 3 veces al año, ¿sí? Y en la última me doy cuenta que ya no rindió, ¿lo puedo despedir con esa? No, ¿sí? No se puede. Entonces, la empresa también tiene que promover, ok, si mi trabajador no rinde, ¿yo qué hago como empresa? Entonces yo lo capacito, ¿no? De repente no asumo toda la totalidad, pero busco estrategias. O sea, no lo despido arbitrariamente, no. Sino yo como empresa también tengo que proteger a mi trabajador, ¿no? Si, por ejemplo, yo cambié de un sistema a otro sistema, ¿no? Yo, no sé, mi trabajador tiene 40 años y yo ahora le he dicho que todos vamos a usar Excel y él no sabe. No cumplió la meta, despido. No, no, no. ¿Por qué? Porque tú no salvaguardaste esa necesidad que estabas teniendo, no lo capacitaste, no le indicaste, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con este procedimiento de vinculación por metas. Lo hacen pocas empresas que ya tienen un sistema de evaluación, de seguimiento de metas muy riguroso. Las empresas, por ejemplo, comerciales, ellos ya saben cómo hacer estas mediciones de las metas y si no cumplen, hacen todo el procedimiento correcto para el despido. Por tardanzas, profesora, ¿me pueden desvincular? Sí, te pueden desvincular por impuntual, ¿sí? De manera expresa, recuerden que de manera expresa en la ley, en los decretos, no solo queda ahí, sino ha habido casos que no están escritos ahí y por jurisprudencia, por casación, han sido ya indicadas. Entonces, en este caso, sí o sí se requiere que esa impuntualidad sea reiterada. ¿Sí? Que esa impuntualidad haya sido indicada de manera expresa por el empleador al trabajador.
tiene que haber habido amonestaciones, tiene que haber habido suspensiones, tiene que haber habido un seguimiento al trabajador, ¿sí? Y cuando ya hayas acreditado todo eso, recién puedes configurar una falta grave por impuntualidad reiterada. Y esto es lo relacionado con las tardanzas. En el caso de las trabajadoras embarazadas, ellas por su condición, ¿sí? Las trabajadoras, las gestantes, no pueden ser despedidas. Ah, ya, profesora, pero ya dio a luz, ¿le puedo despedir? Tampoco. Profesora, ahorita está en su lactancia, ¿la puedo despedir? No. Si ustedes realizan eso, están vulnerando los derechos de la trabajadora y la trabajadora puede quejarse, presentar una denuncia ante la SUNAFIL, decir que la están hostigando por su condición de mujer y les cae a la empresa una multa. Profesora, si la trabajadora yo la contraté y durante su periodo de prueba recién me dice que está embarazada, ¿no? No me comunicó. ¿Yo le puedo despedir por eso? No, tampoco puedes despedirlo. Eso es un despido nulo, ¿sí? Es el peor despido que puedes hacer. Y te solicitan por la vía judicial, hay reposición de cargo, hasta una indemnización, ¿sí? Las trabajadoras gestantes están protegidas por la ley para que lo puedan tener en cuenta. ¿Sí? Ahora, el tema de una incapacidad permanente durante el desarrollo. Por ejemplo, un trabajador se accidenta. Ya tú tienes en tu empresa, tú tenías un trabajador que lo contrataste por montacarguista. El trabajador se accidentó. Entonces regresa a la empresa y él ya no va a poder realizar sus actividades de montacarga porque supongamos, ya perdió sus dos extremidades, las piernas, ya no puede realizar. Ah, entonces, ¿sabes qué? Y tampoco no le dan la invalidez, porque no tiene el 66, el 66.66, no tiene invalidez absoluta, ¿no? O sea, entonces, ¿qué hago yo como empresa? Ah, lo despido. No, tienes que tratar de ver la forma de reubicarlo a otro puesto a realizar actividades, en este caso administrativas, ¿no? Si tú no proteges y no amparas esta protección a tu trabajador y lo despides, esto es un despido arbitrario, ¿sí? Porque no tienes una causa razonable. Y acá el trabajador te puede hacer un reclamo, puede hacerte una demanda por daños y perjuicios, ¿sí? Para que lo puedan tener en cuenta. Ok. Hasta acá, hasta estos 5 puntos que hemos visto. ¿Dudas, consulta? ¿Dudas, consultas relacionados a la desvinculación? Hemos visto, acá lo pongo en el chat, retiro de confianza. ¿Sí? Hemos visto retiro de desconfianza. Hemos visto las tardanzas, metas, tema de la incapacidad. Y de las gestantes. ¿Ok? Consultas, retiro de confianza, ¿corresponde indemnización? A ver si ustedes no tienen dudas, yo pregunto. ¿Retiro de confianza corresponde indemnización? Ah, ya. Si ha cometido una falta grave, ¿sí? En su condición de embarazada y ustedes pueden sí, ahí sí pueden realizar un despido, pero por falta grave. Eso es independientemente. El tema es que no se pueda evidenciar que tú la estás despidiendo por su condición de gestante. Tú no puedes realizarle por su condición de gestante. No podría, si tú te accidentas en el trabajo, si tú te accidentas en el trabajo y tú tienes un contrato indeterminado, la empresa no puede decirte, a ver, ya, Magdalena, tú eres secretaria, ¿no? Y tú tuviste un accidente de trabajo, pero fue tu negligencia, tú te pusiste a hacer algo que no debías y metiste la mano a la trituradora y te quedaste sin dedos. Entonces, como eres la secretaria, ya no puedes. Y entonces, ¿sabes qué? Te despido. No puede ser, eso es un despido arbitrario, no corresponde. Ellos tienen la obligación de la empresa de reubicarte en otro puesto para que puedas realizar tus funciones. Profesora, si yo tengo un contrato a plazo fijo y me accidento durante el trabajo, me pueden, si mi contrato acaba en diciembre y yo me he accidentado en julio y tengo descanso médico, ellos me podrían decir,
retírate, no, porque tú todavía tienes tu contrato hasta diciembre. Y se demuestran que ellos no te están renovando por un tema que ya no hay obra, sino que ellos no te renuevan porque estás accidentado, también eso es una falta. Claro, Angélica, si por ejemplo tú has hecho línea de carrera, ¿sí? Y te retiran de confianza y no te dejan volver a tu puesto que estabas, o simplemente la empresa no quiere, si te dicen, no, ¿sabes qué, Angélica? Yo no quiero que estés en la empresa, ni en tu puesto anterior, ni nada, eso sí sería un despido arbitrario y corresponde una indemnización. Pero también la empresa puede negociar contigo y lo sacan como un convenio de mutuo disenso, quedan en una cifra, en una gratificación extraordinaria, una bonificación, y con ello también te puedes retirar. ¿Ok? Recuerden, retiro de confianza, tenemos dos. Uno que entras con ese puesto y otro es que has hecho línea de carrera. Si yo entré de gerente, me retiran la confianza, chao, no me dan indemnización ni nada. Si yo entré como practicante, hice luego asistente, analista, hice línea de carrera, ahí sí. No, una cosa es que te retiren la confianza y una cosa es que la empresa no puede bajarte el sueldo, salvo que tú acuerdes por ambas partes y por escritos, que tú aceptas una reducción de sueldo, pero eso ningún trabajador lo va a hacer. ¿Mm? Normalmente, ¿qué hacen las empresas? Colocan un bono, sí, ok, tú eres jefe y pasas a ser gerente, ya eres jefe y pasas a ser gerente y te doy una encargatura y te doy un bono de encargatura por ese tiempo como para probar si rindes. Si no, te quito la encargatura, te quito el bono y regresas a ese puesto. Es una práctica que es permitida en las empresas, ¿sí? La figura de darles como una encargatura. En las empresas del Estado incluso eso está normado, se puede hacer así. Ok, listo. Entonces, ya absolví sus dudas y ahora continuamos todavía que vamos a ver el procedimiento legal de despido, que he visto preguntas sobre el despido. Cometo la falta grave, ¿ok? Yo, trabajador, cometo la falta grave. Se abre un proceso de investigación. Me dan un plazo razonable para que yo, trabajador, ¿sí? Yo, trabajador, presente mi descargo. Todo esto es por escrito. Me dan 6 días. 6 días, dice la norma. 6 días. Yo empresa, evalúo tus descargos, reviso todo, y yo decido, no, incurriste en falta grave, te despido. ¿Ok? ¿Qué pasa normalmente en los despidos? ¿Sí? No realizan el procedimiento de investigación de manera correcta. Las empresas a veces no tienen un procedimiento incluso de desvinculación. Asimismo, no logran acreditar la comisión de la falta, o sea, no han hecho el proceso correspondiente para que pueda tener la falta. No ha habido una investigación formal como, profesora, nosotros sospechamos que Pepito robaba. ¿Ya? Y como sospechamos, le dimos los 6 días, no pasó nada y lo despedí. Ya, el Pepito puede demandarte, ¿ya? Porque no tienes una investigación formal, no has establecido un comité, no tienes los documentos, no lo has formalizado, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado porque en los despidos hay bastantes errores y hay bastantes demandas que los trabajadores ganan, los ex trabajadores. ¿Sí? A veces también no le dices al trabajador cuáles son los resultados de la investigación. No, ¿sabes qué? Reservado. Entonces le vulneras el derecho de la defensa y el trabajador tiene ese derecho de la defensa. O ¿sabes qué? Pepito, ¿sabes qué? Te doy tu descargo, pero anda a tu casa y desde tu casa es el descargo. No, pero yo necesito, empresa, ver acá mis archivos. No. Entonces le quito la posibilidad de que pueda utilizar esos documentos para que pueda hacer su defensa. Le estoy quitando su derecho de defensa. Yo creo que Pepito robó hace 5 años y recién ahora, y como yo me he dado cuenta, lo quiero despedir. No, hay un principio de inmediatez, tiene que hacerse en el momento que se conocen los hechos. Estos son los posibles errores. Me ha pasado, he visto casos también, entonces hay que ser cuidadosos cuando queremos despedir y seguir el procedimiento correcto. Yo les recomiendo a ustedes
si trabajan en una empresa tanto grande como pequeña, es que puedan tener un documento normativo con un procedimiento de desvinculación, para que puedan conocer cuáles son los pasos, cuáles son las etapas, que esto esté normado, que esté escrito. ¿Sí? Recuerden, para evitar posibles errores en el despido. Profesora, hasta acá quiero saber antes de continuar para ver el tema económico. ¿Hay dudas, consultas? En el chat, los leo. ¿Hasta acá alguna duda, consulta? Ok. Entonces vamos a hablar del tema económico. ¿Sí? La renuncia incentivada. Tanto la renuncia incentivada como el mutuo disenso y como el despido arbitrario, ¿sí? Tienen temas económicos, ¿sí? La renuncia incentivada es que te dicen que renuncies de manera expresa, firmas tu renuncia y te dan una suma graciosa que vendría a ser un pago extraordinario, ¿sí? ¿Esto dónde sale? Esta renuncia incentivada, ¿cómo te motivan? Sale en el mutuo disenso. La renuncia incentivada va de la mano del mutuo disenso. Está afecto este importe que me dan, profesora, si la empresa me da 5.000, 10.000 soles como mutuo disenso, ¿está afecto a la quinta? Está afecto a la quinta, ¿sí? El despido arbitrario, esto sí no está afecta a la quinta. Recuerden que las indemnizaciones no estaban afectas, ¿no? Lo vimos en nuestra clase anterior. ¿Cuánto equivale el despido arbitrario? Una remuneración y media por cada año de servicio, como máximo 12. ¿Pueden generar daños? ¿Pueden generar demandas? Sí. ¿Los tres pueden generarte demanda? Los tres pueden generarte demanda. ¿Sí? Para que lo puedan tener en cuenta. Profesora, ¿qué pasa si me cesan de mi trabajo o yo decido renunciar? ¿Cuáles son, o sea, cuál es lo más importante? Ustedes tienen que tener en cuenta que ustedes, trabajadores, tienen que estar con un vínculo laboral formal, tienen que haber estado registrados en la planilla electrónica y tienen derecho a que le entreguen su liquidación dentro de las 48 horas de producidos. Entonces, tienes que estar inscrito en la planilla electrónica. ¿Cómo yo me doy cuenta si estoy en el registro? A través de mi registro, de mi alta. Tienes que tener vínculo laboral para que te puedan dar tu liquidación, al menos un mes. Te pagan tu gratitrunca, tu CTS trunca también, ¿sí? Si tú renuncias, hay mutuo disenso, hay cese, despido, lo que sea que genere tu desvinculación, tú tienes derecho para que puedas cobrar tu liquidación de beneficios sociales. Pero recuerde que al menos debes tener un mes de vínculo laboral, ¿sí? Para que lo puedas tener en cuenta. ¿Cuánto es el tiempo máximo que la empresa? 48 horas. Si no te pagan en ese tiempo, tú te puedes irte a quejar a la SUNAFIL, al Ministerio de Trabajo, y la empresa puede pagarte los devengados que vienen, o sea, los intereses, hasta la fecha que te realice el pago. Cuando en tu liquidación que te tienen que entregar, sea por despido, sea por renuncia, te tienen que entregar tu certificado de trabajo, te tienen que entregar incluso también tu carta de CTS para que puedas hacer tu retiro en la entidad financiera que corresponde. Esos son los documentos que te tienen que entregar. Profesora, ¿qué pasa si la empresa no me quiere entregar mi carta de CTS? Se niega a entregarme. Yo me puedo quejar a la SUNAFIL también me puede entregar la carta y con eso yo me voy a mi empleado, a mi banco. Si te despiden, ¿sí? ¿Qué pasa con tu liquidación? Eso tiene que ser pagado, independientemente si te despiden o no te despiden, o renuncias, o mutuo disenso, sí o sí te corresponde tu liquidación. No lo olviden, por favor, ¿sí? La liquidación te corresponde, es un derecho que tú tienes. ¿Qué pasa si la empresa no me paga completa mi liquidación o no me paga de manera oportuna? Puedes a través de la SUNAFIL presentar tu denuncia, tanto presencial o virtual. Como les había indicado en la lámina anterior, la SUNAFIL también te puede extender una constancia que te permita como trabajador retirar tu CTS en caso la empresa incumpla, porque ya ese dinero está ahí, ¿no? Es diferente que la liquidación, ¿no? La CTS ya está depositada en tu cuenta, independientemente de la liquidación. Entonces, la SUNAFIL te dice, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar, ex trabajador, te voy a hacer tu trámite y con esa carta tú ya siquiera tienes
por esa compensación de tiempos y servicio, ya tienes ya ese dinero para que lo puedas gozar hasta que si tu liquidación salga porque la empresa incumplió en el procedimiento. ¿Ok? Hasta acá. ¿Alguna duda, alguna consulta que tuvieran antes de continuar? Los leo en el chat. Dudas, consultas que tuvieran. La empresa en 48 horas tiene que entregarte y te pone en conocimiento LIS que tú tienes que recoger ellos. Si tú, por ejemplo, no puedes recogerlo notarialmente, puedes poner a uno apoderado que lo recoja por ti. Eso también se puede. Con una carta notarial va otra persona y lo entrega y firma todos los documentos. Eso también es viable. ¿Sí? Hasta acá. Todas las dudas que tengan hasta acá, que sé que hay varios, consultas, dudas, los leo, ¿sí? Con toda la confianza. Toda la confianza. ¿Sí? Recuerden el primer punto que hemos visto, el tema del fallecimiento. ¿Sí? Fallece trabajador, fallece empleador, simplemente no hay vínculo laboral. Si yo sé que hay herederos, ¿le puedo obligar a que la empresa continúe? No, eso es voluntad. Si los herederos deciden que la empresa va a continuar, nuevamente el vínculo no se pierde y siguen trabajando. Y los herederos dicen que ya, que no va la empresa, con eso se alega y ya no hay más vínculo laboral. ¿Sí? Recuerden, renuncia voluntaria, decisión unilateral del trabajador. Despido, decisión unilateral del empleador. Yo, trabajador, ya no quiero trabajar, me voy, me retiro, renuncio. Debo avisar por escrito con 30 días de anticipación. La empresa no quiere exonerarme de esos 30 días, rechaza. ¿Yo me puedo ir? Me puedo ir. Pero si me voy, ¿qué sucede? Yo falto 3 días consecutivos y el empleador me dice que yo he abandonado mi trabajo. ¿Sí? Entonces me dice, ¿sabes qué? Trabajador, me has perjudicado porque no he podido realizar ABC funciones, ¿sí? Abandono de trabajo. Profesora, ¿la empresa me puede demandar por abandono de trabajo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Puede haber una demanda también. Si, por ejemplo, es una empresa grande, ya es una empresa grande, y no, y este trabajador tenía que cerrar un tema comercial que iba a generar un montón de ingresos a la empresa, y simplemente dice, ya, mañana conseguí otro trabajo, me voy. Ha generado un daño y perjuicio a la empresa, y la empresa puede hacer una demanda civil, o sea, después de haber dicho que la persona ha hecho abandono de trabajo por ese dinero que ha perdido, ¿no? Hay casos, ¿ah? Hay casos de eso. ¿Cómo veo los casos, profesora? Ustedes pueden colocar en Google casación, casaciones laborales y le van a hacer casación laboral de despido, casación laboral de renuncia y les van a salir estos casos que les estoy comentando. ¿Sí? No hay dudas, no hay consultas. Este tema es un tema bien, bien práctico. Por ahí de repente pueden tener información, algo por ahí. Los contratos de suplencia. A ver, los contratos de suplencia, capaz. Los contratos de suplencia, hay una fecha también establecida, ¿sí? Hay una fecha de inicio y una fecha de fin, ¿sí? Regresa el titular del puesto, se extingue la relación laboral, yo paso a dar un paso al costado porque ya regresó el titular. Extinción también de contrato. Recuerden, si tienen trabajadores contratados sujetos bajo una modalidad específica, como empleador no tienes la obligación de comunicarle de manera anticipada que no le vas a renovar. No tienes la obligación, recuerda ello, ¿sí? Profesora, el contrato finalizó y el trabajador continúa laborando.
y se demuestra que el trabajador, eso ha habido una desnaturalización del contrato. ¿Sí? El trabajador ya pasa a ser indeterminado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Profesora, ¿qué pasa también si por ejemplo en el caso de suplencia, tengo al titular del puesto y al suplente, a ambos los tengo, también desnaturalización, también es una desnaturalización. Mutuo disenso, estoy haciendo un repaso para ver si por ahí salen sus dudas. Mutuo disenso, acuerdo escrito, independientemente de la liquidación. No hay pago, no es un pago que tienes que realizar. Profesora, pero yo he visto en la empresa que sí hay un pago, porque eso lo hace la abogada, lo estudio. Claro, pero no es que es un pago extra que tú vas a hacer, sino es un pago por un servicio específico, porque ustedes no lo pueden realizar y lo realiza el abogado. Y ahí no es que le estás pagando algo, ¿no? Y ahí puedes poner una gratificación, un incentivo, una bonificación, pero igual sigue existiendo la responsabilidad y la obligación de pagar las liquidaciones. Profesora, con esto ya no me va a demandar ya el trabajador, te puede demandar también, no quita eso que no te demanda. Profesora, yo considero que ese trabajador, no sé, ya tiene invalidez, ya, lo despido. No puedes hacer eso, ¿sí? No puedes hacer eso. Tiene que estar a través de un documento declarado y fundado que está con invalidez, para que puedas recién realizar ello. Tiene que pasar por una comisión médica. Profesora, pero ese trabajador ya tiene como un año de descanso médico ya. Ya todo le estoy ya un año. ¿Qué hago, profesora? Ya que le den la invalidez. No, hay una comisión médica que tiene que salir esto con una resolución como tal, donde indica que el trabajador tiene invalidez absoluta permanente. ¿Ya? Y con eso recién puedes hacer. O sea, tiene que estar demostrado que el trabajador tiene la incapacidad para el trabajo. ¿Sí? En 66.6 o a los 2/3 también está indicado. Esa es una causa válida recién de extinción, ¿sí? Recuerden ello, ¿sí? Jubilación, 70 años de edad, no se olviden. ¿Me pueden despedir por tardanza? Me pueden despedir por tardanza. ¿Me pueden despedir por metas? Sí. ¿Me pueden despedir por faltas? También. Profesora, ¿cuáles son las faltas de repente? A ver. Ah, ya. Nelly, por ejemplo, acá es un tema, en la empresa, por ejemplo, donde yo estoy, si hay cita médica, si tú tienes cita médica, ¿ya? No te descuentan incluso la cita médica. Pero hay empresas que te pueden dar citas médicas, si dicen, anda nada más, Nelly, a tu cita, pero esas horas me las vas a compensar, ¿sí? Y también las empresas también tienen sus trabajadoras sociales, ¿no? Porque el trabajador dice, no, profesora, yo no puedo conseguir cita a tal hora. La trabajadora social va y magia, consiguió. ¿Sí? Entonces, eso va a depender, Nelly, de tú como empresa puedas realizar ello. Si tú tienes por ejemplo, pero si tú tienes a esta persona que ha sido por accidente de trabajo y no le quieres dar facilidades para su terapia, el trabajador sí puede irse ante la SUNAFIL y quejarse. ¿Sí? Cuando es accidente de trabajo hay que ser bien cuidadosos. ¿Sí? Tengan en cuenta ello. Si el trabajador simplemente desaparece y no se le puede ubicar, ya, cuando el trabajador ingresó, ha tenido que entregarte una copia de su DNI para que eso lo has dado en el alta en el T de registro y eso figura una dirección. Tienes que hacer la comunicación de manera notarial. Si no está en la ubicación donde está, el notario te va a tener que poner ahí y haces todo su proceso y al final tienes que hacer cómo quedarían sus derechos. No se extinguen, los derechos no se extinguen. Y así no fue por accidente de trabajo, sino que, por ejemplo, el trabajador se cayó de su casa, ya, se cayó de las escaleras y ella ingresó con esa, ya, pero Nelly, tú sabías como empresa que ella tenía eso, porque seguro lo has podido identificar en algún formato que ha firmado o en algún examen médico realizado. Entonces, tú como empresa sí le puedes dar las facilidades, pero no estás en la obligación
porque la ley no te dice tú tienes que, no, tú como empresa sí, ¿sabes qué? Tú tienes terapia todos los lunes, te doy todos los lunes, pero esas horas me las vas a compensar, ¿sí? Eso tiene que compensártelo, esas horas. Ok, Nelly. ¿Sí? Faltas graves. Todas las faltas graves tienen que ver con la buena fe laboral, ¿sí? Desde ahí parte. Recuerden que la falta grave, yo le pondría falta grave, 2 puntos, buena fe laboral. Si tú actúas de mala fe, quiere decir, si haces o sea, si haces reiteradas faltas, reiteradas inasistencias, reiteradas paralizaciones, ¿no? De tus labores como tal, y estás incumpliendo tu reglamento interno de trabajo, donde ahí también dice cuáles son las faltas graves tipificadas, con ello te pueden hacer un proceso disciplinario para que te puedan despedir. También otra falta es lo que está relacionado al rendimiento de las labores, como les dije, ¿no? Al desempeño, a las metas, a la calidad que, por ejemplo, las empresas de producción. Si, por ejemplo, tú haces una apropiación, un robo, mejor dicho, ¿no? Dentro de la empresa también, y no solamente te pueden despedir, sino también penalmente, también te pueden acusar, o sea, por la vía civil, ¿no? El tema de las coimas, ¿no? En algunas empresas también se ha visto eso. Si tú, por ejemplo, entregas información, robas información de la empresa, ¿no? O lo utilizas, la vendes, también eso es una falta grave. Vas a trabajar en estado vas a trabajar, saliste de fiesta, al día siguiente te vas a trabajar, te hacen un control en puerta, vigilancia, y te dan cuenta que estás con síntomas de drogas o embriaguez, también te pueden realizar un despido por ello. Haces una indisciplina, ¿sabes qué? Ese jefe no me cae, le pego en pleno trabajo también, ¿no? Todos esos son faltas graves y eso todo está tipificado generalmente en el reglamento. Falto más por 3 días consecutivos, ¿ya? Falto por más de 3 días consecutivos, abandono de trabajo. Hoy día estoy amargo porque en el baño no había agua, entonces, ¿sabes qué? Rompí los espejos del baño. Un daño intencional que has hecho, sobrado de mala fe, también. Si yo durante 30 días calendario, tengo más de 5 días que he faltado, también, bien me pueden hacer por esas faltas, no solamente por 3 días consecutivos, sino si yo tengo ausencias, ¿sí? Ausencias, faltas, por más de 5 días, en 30 días calendarios, también me pueden hacer un despido. O si tengo más de 15 días, pero en un periodo de 180 días calendarios, también me pueden hacer un despido. ¿Okay? Acá ya estamos hablando un poco más sobre las faltas. Entonces, hasta aquí, dudas, consultas. No, si tiene descanso médico, Yola, ya si el trabajador tiene descanso médico, te está evidenciando su inasistencia, no está faltando. No está que falta, o sea, su falta no está injustificada, su falta está justificada con el descanso médico. Si un trabajador presenta certificado médico a la empresa por los días que faltó, le puedo descontar. No, porque si el trabajador tiene descanso médico, su inasistencia está justificada, no le puedes descontar, está justificada su inasistencia. Ha estado con descanso médico, está con incapacidad por descanso médico. Profesora, pero yo sé que ese descanso médico es falso. Ya, eso es otro tema. Ese estaría el tema de la buena fe. Entonces tendrías que hacer una investigación para ello, para demostrar. Pero si el trabajador tiene descanso médico, su falta está justificada. ¿Sí? Yo les recomiendo para descansos médicos que ustedes creen que es sospechoso o que el trabajo, ¿qué pasa, no? ¿No? Entonces que hagan un seguimiento, ¿sí? Que un representante de recursos humanos vaya a hacerle alguna visita domiciliaria por ahí. Hay que tener en cuenta estos puntos, ¿no? O sea, tú como empleador no puedes despedir porque se te ocurre, no. Tienes que de alguna manera hacer la investigación que corresponde. Y cuando ya encuentras la causa,
sí o sí tienes que darle el plazo de los 6 días para que pueda hacer su descargo. Y recuerden que no tienes que vulnerar su derecho de defensa, o sea, para que él pueda defenderse. Si él necesita la información de la computadora para que prepare su derecho de defensa, o sea, le tienes que permitir, ¿sí? Le tienes que permitir. Y recuerda, tienes que actuar inmediatamente, no después de varios meses ni años, ¿no? O sea, es el principio de inmediatez. Y eso es muy importante y no hay que olvidar el principio de inmediatez, ¿sí? ¿Alguna otra duda por ahí que tuvieran? Sí, por favor, este tema son puros casos, nada más son puros casos, sí es información importante que ustedes tienen que saber que no pueden olvidarlo, sí, no pueden olvidarlo, es muy importante. Si yo quiero saber si hay algunas dudas, algunas consultas. Recuerden la desnaturalización del contrato, ¿sí? Que hemos hablado de los contratos temporales, cómo se desnaturalizan. Los despidos, ¿no? Despido arbitrario, que simplemente yo trabajo, empleador, digo, ya no quiero continuar contigo, te despido de manera arbitraria. Despido nulo, cuando le hacen a las gestantes, ¿sí? Ya hemos hablado cómo les retiran la confianza a los gerentes, las metas, las tardanzas, las faltas. Profesora, el trabajador siempre llega tarde. Ya, ok. ¿Comunicaste el horario al trabajador? ¿Está en su contrato el horario de ingreso del trabajador? Cuando el trabajador llegaba tarde, ¿le hiciste alguna comunicación? ¿Dónde dice que hay tolerancia? El trabajador dice, no, en todas las empresas son 15 minutos. En tu reglamento indicaba que hay que tener en cuenta eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no el trabajador te puede decir, no, a mí tú me has despedido, me has hostigado, porque a tal trabajador, él tiene un horario y a mí me pones otro. A él sí le das tolerancia y a mí no. Puede demostrarte eso si el trabajador llega a obtener la información, entonces hay que tener mucho cuidado en esos temas. Profesora, ya regresa en caso de una embarazada. Ya, es que la embarazada yo le he contratado para un puesto de producción, entonces, ya no va a poder hacer sus funciones porque ahí están los gases, todo. Entonces, ya no puede hacer sus funciones por las que yo le he contratado. Si yo le contraté para A y ella no puede hacer A, entonces le hago que su contrato termine. No, yo como empresa tengo que reubicarla también. O sea, es mi responsabilidad como empleador reubicarla en un puesto similar, ¿sí? O incluso menor, pero sin bajarle su categoría remunerativa, ¿ya? Para que no genere riesgos a su embarazo. O sea, tenemos que cuidar eso también como empleadores. Profesora, si es un contrato temporal, ya si la trabajadora es una obra, ¿no? Yo soy dueño de una inmobiliaria y yo estoy construyendo un proyecto y ese proyecto finaliza en diciembre. Luego ya no tengo otro proyecto. ¿Cómo hago, profesora? ¿Tengo la obligación? No, porque eso sí tienes una causa sólida. Ya no hay otro proyecto. Ya no hay. O sea, qué le voy a poner a hacer? Pero tienes que tener los argumentos sólidos para que esto se evidencie que no es un despido nulo, sino que ha sido un tema porque es un contrato temporal, ¿sí? No olviden ello. Recuerden, son 6 días para que el trabajador haga su descargo, no olvidar, son 6 días. Recuerden que el procedimiento tiene que estar formalizado de una manera adecuada, ¿sí? Tienen que tener un procedimiento, el tema de la inmediatez, recuerden eso. Evalúen bien la comisión de la falta, cómo se ha ido, hay comités también incluso para ello. ¿Sí? Entonces, hasta ahí algunas dudas, algunas consultas. Profesora, me despiden por falta grave. ¿Me tienen que dar mi liquidación? Te tienen que dar tu liquidación. Profesora, me despiden de manera arbitraria. ¿Me dan mi liquidación? Te tienen que dar tu liquidación. Profesora, si yo renuncio, ¿me dan mi liquidación? Te dan tu liquidación también. Profesora, si yo renuncio y también hay un convenio mutuo disenso, me dan el convenio y una gratificación, una bonificación y no mi liquidación, no, es independiente. Si me despiden de manera arbitraria, hay una indemnización. Si yo renuncio, no hay indemnización. ¿Ok? Si me despiden por falta grave, profesora, me tienen que indemnizar
No, ¿sí? Porque hay sido un proceso, no te han despedido solamente si es arbitrariamente, que lo puedan tener en cuenta, ¿ok? Hasta aquí, dudas, consultas que tuvieran en el chat, los leo. A ver, a ver, a ver. Estamos viendo que bueno, ya tenemos preguntas. Descanso médico. Ya. Si el trabajador llega tarde en varios días y acumula 8 horas, ¿se puede canjear con un día de...? No, no se puede hacer eso. No se puede canjear con un día de vacaciones. Porque las vacaciones, ¿qué quiere decir las vacaciones? Las vacaciones recuerden que son 30 días calendarios. Días calendarios, no son que por horas que voy sumando, ¿no? Son días calendarios y eso implica que ese día la persona no fue a asistir. Entonces, yo hoy no asisto a la empresa y ese día es un día de mi descanso, de mi goce vacacional. No tiene que ver con las tardanzas. Eso no se puede hacer, Lisbeth. Ya, para que lo tengan en cuenta, no se puede hacer. En el caso de que sea sector salud, y solo de un área y no sabe nada de otras áreas. Supuesto le puede, claro, si pasa algo que le pueda implicar algún riesgo a la trabajadora gestante, la trabajadora puede demandar a la empresa. Y entonces ustedes tienen que prever, usualmente cuando están gestando le mandan a hacer labores administrativas, secretariales, ¿no? O por ejemplo, si era en las empresas los de SCT, los rojitos, ¿no? Ellos están en el campo, para acá, para allá, activando permisos, ¿no? Entonces la ingeniera ya no va a poder hacer eso. O de repente va a poder hacerlo solo los primeros meses y luego ya no. Entonces ahí le pongo a hacer trabajo de oficina. Sí, se puede quejar, ¿por qué? Porque va a decir que está poniendo que la empresa está que pone en riesgo su embarazo, ¿sí? Imagínate peor todavía, ¿ya? Si la trabajadora gestante, no sé, se empieza a sentir mal, va a su médico y tiene documentación de que justo coincide de que está realizando actividades, ¿no? O le has puesto, lo has reubicado en algún lugar donde eso le está causando daños. Entonces se puede quejar que la estás vulnerando, ¿sí? Para los trabajadores gestantes hay toda una norma, hay toda una ley que las ampara, y hay que tener en cuenta ello. Ok, entonces vamos a continuar. Claro, tiene su horario de lactancia, Stephanie. Tiene su horario de lactancia y aparte es la hora que tienen para que hagan uso del lactario, que el lactario es una obligación que la empresa debería tener. La empresa debería tener. Exacto. Pero una cosa es el lactario, o sea, yo empresa tengo mi lactario y la trabajadora va al lactario a hacer uso del lactario en esa hora. Y otro es mi hora que yo me voy mi hora de lactancia, que yo me voy de la empresa. Y pero ¿qué pasa en las prácticas que la empresa no tiene lactario y le dice ya vete las 2 horas? De repente va por ahí, Estefan. Pero si en algún momento va a la SUNAFIL a hacerte una inspección o el trabajador se puede quejar que no está el lactario, también les puede caer una multa a la empresa. Y ya para finalizar, hay que tener en cuenta para realizar una desvinculación laboral de manera correcta, hay que preparar el encuentro, ustedes como profesionales relacionados a recursos humanos, ¿sí? Para que puedan realizar la desvinculación. Hay que ser bien cuidadosos, ¿sí? Hay que ser bien cuidadosos, hay que de alguna manera conocer la trayectoria del trabajador que va a cesar, si tiene alguna enfermedad crítica, ¿no? Porque imagínense, ¿no? Ustedes le dan la noticia al trabajador, ¿sabes qué? Hasta hoy día no más trabaja. Trabajador sufre de alguna enfermedad que ustedes no sabían o no habían dejado, un impacto fuerte, se les muere en plena desvinculación. ¿No? Por esas emociones. Entonces ustedes tienen que estar preparados también para poder sobrellevar. O la trabajadora se pone a llorar en ese momento, les ruega, ¿no? Entonces tienen que tener bastante preparación emocional también ustedes. Entonces las personas que van a realizar esta comunicación tienen que estar capacitados, tienen que ser cuidadosos, tienen que tener bastante tino. ¿Por qué? Porque nadie está preparado para que les digan de un día a otro que no te van a renovar, porque los trabajadores siempre están con la esperanza de continuar, ¿no? De tener un trabajo. Entonces hay que ser muy cuidadosos y muy respetuosos al dar esta decisión.
Hay que tener en cuenta porque va a haber dudas en el trabajador en ese entonces. O si ustedes que conocen recursos humanos tienen dudas sobre la liquidación, imagínense ellos y más en ese momento, ¿no? Tienes que decirle cuál va a ser, si va a tener alguna indemnización, un incentivo, o si hay algún programa, o si, por ejemplo, a los cuántos días puede llamar para su liquidación, ¿no? A veces dicen, ya, hasta acá nomás quedó, ya lo llamamos. No, no es así. Sí, hay que decir, este es el número del asistente de planillas, en tanto fecha, de acá lo vamos a llamar, ¿no? Hay que ser bien cuidadosos para que el trabajador, el ex trabajador se vaya tranquilo también y así también cuides la reputación de la empresa, ¿sí? No solamente al inicio, sino también al final. Si tú como trabajador recuerda que la renuncia es voluntaria, tienes que hacer el preaviso. Si no hay un acuerdo, negocia para que ambas partes puedan llegar a una fecha. Si no negocias y tú decides no ir, es un abandono de trabajo y eso es una causal de despido. Hay que ser cuidadosos para ese tema también. ¿Ok? Hasta acá. Dudas, consultas que tengamos, por favor. Vamos leyendo, acá hay algunas dudas que... Ah, ya no, Stephanie, tienen que tener, o sea, el tema del lactario es una obligación, ¿sí? Tienen que tienen que tener ustedes la forma de poder tener ese lactario en la empresa. ¿Cuántos trabajadores son en tu empresa? Stephanie, recuerda, o sea, si tú tienes que hacer, yo trabajé en una empresa, por ejemplo, donde todos eran hombres, ya, solamente éramos 3, 4 mujeres. ¿Ya? Entonces, todos eran hombres. Entonces ahí no había una obligación. ¿De qué dice la norma? Es que en el caso que laboren 20 mujeres o más y en edad fértil. Por ejemplo, si hay señoras que están ahí, sí hay mujeres, pero tienen 65 años, así, entonces ya no corresponde que una obligación para la empresa hacer este lactario. O sea, cuando la SUNAFIL va, te pide tu planilla y te dice, a ver, y que ahí salen las edades. Dice, ah, ya no, no es obligatorio. No, para ti sí es obligatorio tener un lactario. Hay multa, hay multa si no hay lactario. Y el lactario tiene que ser un lugar, o sea, que tenga las condiciones, porque hay incluso cuáles son las condiciones del lactario. Hay una norma de la implementación del lactario. ¿Sí? Recuerden que el horario de lactancia, ¿sí? Recuerden, ese horario que estaba hablando Stephanie, es hasta que el hijo tenga 1 año de edad, que puede ser antes, o sea, antes de su horario de ingreso o posterior a su horario de salida, o sea, antes, al horario en ingreso o en la salida, en cualquiera. ¿Sí? Dudas, otras consultas que tuvieran, me dicen, por favor. Profesor, ¿alguien puede renunciar a al tema de su horario de lactancia? No pueden renunciar. Recuerden que el tema el horario de la lactancia y el tema del lactario es irrenunciable, es un derecho, ¿sí? No lo olviden, por favor. El lactario es durante el horario de trabajo, 1 hora también. 48 horas, Judith, 48 horas es la liquidación. 48 horas. No, con paternidad tampoco. Si tú estás con licencia por paternidad, no pueden despedirte, porque tú tienes tu licencia, no te pueden despedir. Más de 20 mujeres en edad fértil corresponde tener el lactario.
No, todos los que, o sea, el tema de los beneficios sociales, recuerden, es cuando ya están en planilla, te corresponden tus beneficios sociales. Lo que sí varía los beneficios de una u otra, esto es de acuerdo al régimen de la empresa. La MIPE es una liquidación diferente a la de 728, ¿no? Ah, ya. Si, por ejemplo, tú quieres, no vas a pagar en las 48 horas, o sea, estás incumpliendo. Sí, hay empresas, yo cuando recién empecé a trabajar me pagaba mi liquidación a los 30 días. Yo mientras me quejaba en la Sunafil, hasta que siga mi proceso ya me habían pagado mi liquidación. O sea, pocas empresas y empresas grandes, grandes también, no te liquidan, pero el trabajador puede hacer su queja, puede hacer su queja. Ok, entonces, a ver, vamos a hacer algunas preguntas, me responden en el chat. ¿Puede alguien decirte, no renuncies? Tu empleador te puede decir, ¿sabes qué? No acepto tu renuncia, no acepto tu renuncia, no, quiero que te quedes, te pueden decir eso, el empleador te puede decir que no te vas a ir, ¿sabes qué, Yola? Ok, tú renuncias, pero no, yo necesito que te quedes. ¿Te puede decir eso? ¿Qué dicen ustedes? Recuerden que tú puedes renunciar, ¿sí? Tú puedes renunciar, pero tienes que hacer el preaviso de los 30 días. Entonces el empleador te dice, ok, yo acepto tu renuncia, pero te quedas los 30 días. Eso te puede cuestionar. Los motivos, no, ¿sabes qué? Yo renuncio porque no me siento cómodo, ya no pasa nada, pero tú tienes que aceptar los 30 días. Si tú no te quieres quedar los 30 días y no llegas a una negociación y te vas nada más, sales con abandono de trabajo y es un despido. Al final vas a acabar no renunciando, sino vas a acabar despedido. ¿Ya? Hay que tener en cuenta ello. Un mutuo disenso puede ser incentivado, puede haber un incentivo por el mutuo disenso. ¿Qué dicen? Por el mutuo disenso, ¿puede haber un incentivo, sí o no? Por el mutuo disenso, ¿puede haber incentivo? ¿Qué dicen? Sí, exacto. Si yo le doy un incentivo, ¿ya no le doy su liquidación o sí le tengo que dar su liquidación? Sí, exacto. Por más que haya mutuo disenso, sí se le da su liquidación. Muy bien. Si alguien tiene una incapacidad, ¿lo puedo cesar por su incapacidad nada más? No. Si yo considero que ese trabajador tiene un montón de descansos médicos, ¿lo puedo cesar? Porque se me ocurre, no, si no sería un despido. Muy bien. Si yo contrato a alguien a plazo fijo, ¿tengo que yo avisarle de manera anticipada que no le voy a renovar? No, no hay obligación. ¿Puedo hacerlo? Sí puedo avisarle, pero no existe obligación. Recuerden, no existe obligación. Si le retiro el cargo de confianza a un gerente, ¿tengo que pagar la indemnización? A un gerente, no, Nelly, no le pago indemnización. Si le retiro, no le. Si este gerente entró por línea de carrera, por línea de carrera, y yo no quiero que regrese a su puesto anterior, ¿le pago? Ahí sí. Correcto, correcto. Excelente, excelente, excelente. ¿Qué concluimos? Que la desvinculación es una extinción del contrato, es la finalización definitiva entre el vínculo de trabajador-empleador. La renuncia, recuerden, 30 días de anticipación, el empleador te puede exonerar del plazo, puede, no es que debe. Si tú faltas, decides ya no ir, te despiden por falta grave, por abandono de trabajo. Hay un despido justo si en caso te hacen un tema de los 6 días como corresponden, del plazo que corresponde, y se evidencia que has hecho una falta grave. Si no, es un despido arbitrario, ¿sí? Que se me ocurrió a mi empresa y me tienen que pagar mi indemnización. ¿Ok? Entonces, hasta acá estamos finalizando la clase, ¿sí? Estamos finalizando la clase y me quedo todavía 2 minutitos con ustedes para poder ver si tienen alguna otra duda, alguna otra consulta. Y si no tuvieran ninguna duda y todo quedó claro hasta el momento, me hacen una manito arriba o me ponen por el chat que quedó claro las dudas, las consultas, quedó claro la clase.
Gracias a cada uno de ustedes que están confirmando. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. ¿Sí? Recuerden que la clase, a ver, ¿qué pasa si entrego mi carta de renuncia para irme en una semana y el empleador no acepta? Si el empleador no te acepta y tú ya tienes otro trabajo ya y ya sí o sí tienes que irte, ¿sí? Yo te sugiero, Catherine, que le envíes nuevamente, ¿sí? ¿Sí? El trabajador tiene que no aceptártelo de manera expresa, ¿sí? Con un documento. Tú con un documento le dices, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar hasta la quincena, ya no hasta el 31 de agosto, y la empresa te dice, no, te tienes que quedar hasta el 31 de agosto, te responde. Tú le puedes responder nuevamente y le dices, yo tengo un tema contractual con otra empresa, agradeceré, ¿no? Le pones todo eso. Y si pese a eso la empresa no quiere, si pese a eso la empresa no quiere, entonces, y tú decides irte, haces un abandono de trabajo, no vas 3 días consecutivos y la empresa puede despedirte por abandono de trabajo y falta grave. En el caso, Nelly, como te indicaba, si tú has tenido un trabajador con vínculo laboral, con un contrato, le has dado de alta en el TED registro, está en tu planilla electrónica, como corresponde, y esta persona ha cesado y no le has pagado su liquidación, sí tienes que realizarle el pago de su liquidación, ¿sí? Más vale tarde que nunca, pero tiene... Ah, pero no ha cesado, pero si no ha cesado no corresponde beneficio social. Recuerda que recuerda que la liquidación es cuando hablamos de un cese. La liquidación es para un cese. Recuerda que la liquidación es para un cese. Y el tema de los beneficios, la liquidación de beneficios sociales es cuando ha cesado. Y lo que tú estás hablando de los beneficios como tal, que tiene el trabajador, ese es otro independiente. Yo trabajé en una empresa familiar, sí, te comparto un poco el caso, Nelly, yo trabajé en una empresa familiar donde el dueño tenía el cargo de gerente general, los hijos tenían cargos de gerentes, y los tenía yo registrada en mi planilla electrónica con esos puestos, y yo le pagaba su gratificación, le pagaba las utilidades, ellos también accedían a las capacitaciones, ellos eran como un trabajador como los demás, independientemente si eran o no los dueños o los accionistas. ¿Sí? Eso es para que más o menos lo tengas en cuenta, Nelly. Si es un trabajador como tal, o sea, es un trabajador, tiene todos los beneficios, independientemente que ellos sean accionistas. Yo trabajé en la empresa familiar, pero pasó así. El dueño era el gerente general, sus 3 hijos, era uno gerente de venta, gerente de administración, y el otro era gerente de operaciones. Incluso le daba yo los vales por el Día del Padre, cuando habían los regalos para Navidad para sus hijos, los trataba como un trabajador, me firmaban la boleta de pago mensual, todo como un trabajador normal, porque es como lo tienes registrado tú en tu planilla electrónica. Si no cumple un mes, no corresponde liquidación, tiene que estar por lo menos un mes. ¿Ok? Entonces, nos hemos extendido unos minutitos más porque sí, estás de acuerdo, Nelly. Estamos para poder absolver todas las dudas y esto también para que tus compañeros lo puedan conocer también. Entonces, muchas gracias con cada uno de ustedes. Doy pase a la coordinadora del curso para que pueda finalizar. Espero que la clase haya sido de su agrado. Hay bastante información. Agradezco a cada uno de ustedes una vez más que hemos mantenido contacto, ¿no? A través de LinkedIn, ¿sí? Igual yo estoy presta a poder absorber las dudas que puedan ir teniendo, ¿sí? Que puedan ir teniendo. Esta es mucha materia de discusión y como yo les digo, ¿no? Yo les hablo desde mi experiencia. Desde mi experiencia les puedo dar los casos, les puedo dar los tips, porque también me ha pasado y he estado en estas situaciones, ¿no? La teoría es importante, sí, pero la experiencia y la práctica les va a dar a ustedes soluciones y sobre todo lo que ustedes están compartiendo en clase nos va a ayudar no solamente a mí, algo que yo no sé, también voy a investigar, sino a ustedes también como alumnos. Entonces me despido, que tengan muy buenas noches y les dejo con la coordinadora. Hasta luego. Bien, muchas gracias, maestra, por esta quinta clase en nuestro